Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canateca. Hace unas semanas uno de vosotros me preguntó si sabía cómo se podían desmontar los asientos del coche, y la verdad es que le dije que no. Y bueno, le pregunté, ¿pero para qué lo quieres hacer? Y me contestó que lo que quería hacer era montar una cama dentro del coche. Pues investigando un poquito a través de nuestros seguidores y en el canal de Telegram que tenemos, pues Aitor, uno de nuestros colaboradores, me puso en contacto con una persona que ha conseguido montar una cama dentro de su Ateca, concretamente un Cupra Ateca. Y aquí tenemos hoy a Sergi, que es el autor de esta cosa. ¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Y vamos a ver cómo lo ha hecho. Bueno, como podéis ver, la cama no está montada, no va permanentemente montada, porque no se puede llevar montada permanentemente, ¿vale? Entonces vamos a ver todas las piezas y paso a paso para ver el montaje, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, como bien dice Raúl, la cama no la podemos llevar montada, evidentemente, porque hace un 80 de largo, entonces pues el coche no da para tanto el interior, tenemos que llevarlo plegado, pero hicimos un sistema que nos permite llevarlo en el maletero y así poder aprovechar al día a día pues, lo que es el coche en las plazas traseras. Entonces, aquí guardamos lo que es la parte pequeña del colchón, ¿vale? Que ahora cuando lo esté montado lo veréis cómo va. Después, esto está dividido, digamos, en tres partes. ¿Cómo va repartido? Aquí es donde ponemos las piernas, donde va el culo, y esto es donde va, digamos, pues de cintura para arriba, ¿vale? Esto os vamos a explicar cómo es el sistema, pero bueno, esto ahora os lo quitaré. No hace falta sacarlo porque esto directamente lo pasamos por delante. Entonces lo que hicimos, este es un coche que utilizamos a diario, por eso hay tanta cosa adentro. Venía sin doble fondo, entonces cuando hicimos este soporte de aquí le pusimos también unos topes, ¿vale? Aquí para que aguantase un poquito más y unas bisagras, ¿vale? Pusimos una rueda de repuesto, ahora ya lo hemos quitado porque teníamos una ducha. Esto aquí lo montamos, pues si teníamos que acceder, pues esto para poder acceder dentro, entonces os digo, la rueda de repuesto, el compresor. Esto de aquí es un váter en seco, ¿vale? Pues si nos pilla un apretón por ahí, pues pones una bolsita de estas de los perros y puedes. En el mundo camper hay dos tipos de baños, lo que es el químico y lo que es el seco, entonces este es el parado. Pues nada, os voy a explicar ahora cómo es el proceso de montar la cama. El colchón lo tenemos dividido en dos partes, evidentemente no dormimos solo en esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos lo que es el colchón grande, que lo ponemos siempre aquí arriba. Vale, y esto de aquí, pues os enseñaré, es un poco putrecillo, pero como en el mundo camper venden lo que son los térmicos estos para dormir, como no hay térmicos para los cristales de la Ateca, pues nada, fuimos a Leroy Merlin, compramos unos aislantes, le hicimos por doble capa, compramos también las ventosas y ahora os explicaré cómo funciona todo. Primero de todo, los asientos batidos. No hace falta desmontar los asientos, ¿vale? No. Eso lo comentábamos antes. Directamente tiras eso para adelante y ya está. Entonces, esto que es el protector que tenemos para el perro, lo tenemos puesto aquí para que no, bueno, más que nada para que no se raye y el perro ya se nota que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez hemos abatido esto, para que nos entre todo el mueble, los asientos delanteros los vamos a tener que mover para adelante y así como el respaldo también para adelante, que lo voy a hacer ahora mismo. Vale. Vale. Tenemos que quitar también la bandeja. Aquí. Esto tenemos que sacar, pero está todo calculado y te cabe en el espacio, digamos, delantero del salpicadero. ¿Vale? Nosotros, yo se lo comentaba antes a Raúl, estuvimos 12 días viajando en este coche, Costa Azul y Alpes. Sinceramente, bueno, tiene sus limitaciones de espacio, pero nos lo pasamos muy bien porque podías disfrutar de un coche como este y aparte dormir dentro. Si necesitas ayuda, pongo el trípode. Sí, para levantarlo ahí sí que te voy a necesitar. Vale, para un momento. Vale, Raúl, ahora lo que vamos a hacer es acoplar la parte delantera, ¿vale?
lo que tenemos que hacer entre la parte delantera y la parte esta del maletero, vamos a poner unos topes para que hagan un poco más de grueso, porque si no del peso cuando te levantas, para que no haya tanta presión a lo mejor en la madera, cogimos estos dos tacos, entonces queda ya completamente recto. Te puedes sentar y la madera no vence. Entonces, haremos esto así y ahora sí que te voy a meter. Ups. Vale, tiramos un poquito más para adelante, un poco para ti. Vale, y me levantas. Así, pega la cabeza. Abro pata. Esta pata tengo que abrirla. ¿Se te ha abierto ya la pata? No. Entonces pongo los tacos. Esto parece muy rudimentario, pero te digo de verdad, 12 días, la madre. Perfecto. Voy a medir el largo. Tema medidas, porque yo mido 1,75, ¿vale? Entonces, para que lo quieras saber, por si cabe dentro del coche. Sí, sí, claro. ...1,82, ¿vale? Desde esa madera hasta aquí 1,82. Sí que es verdad que podrías, pues, unos 5 centímetros más, sí que podrías, hasta 1,87 podríais, ¿vale? El coche, ya os digo, tiene las limitaciones que tiene, porque tampoco, bueno, interiormente pues es lo que hay, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, dos anchuras, la del maletero, que es más pequeñita, obviamente, que esta hace 1 metro exacto, ¿vale? Desde aquí a aquí os hace 1 metro, después tenéis la parte, digamos, del tronco, ...1,30. Pues sí me puedes dormir con el portón abierto, ¿no? También. Sí, sí, sí. De hecho, en la Costa Azul dormíamos, dormíamos un ratito con el portón abierto, con el cristal completamente abierto, el techo solar abierto. Ajá. Y después ya cuando pasamos a Suiza, como ya hacía más frío y dormíamos con la manta y todo, en verano eso da un gusto increíble, la verdad. Dormíamos con el techo pues levantado, un poquito levantado para que corriese un poquito el aire. Entonces, ¿cómo se monta esto ya? ¿Te ayudo? Oh. El colchón lo ponemos dentro. Lo tengo ahora con correas. Quito una. Después para plegarlo sí que te voy a necesitar. Vale, vale. Esto nada, al cabo de un rato ya se... Coge la forma, ¿no? Sí, coge la forma ya, porque es que hace como 2 meses que está plegado. Vale, entonces la cama ya estaría hecha. Por ejemplo, mi pareja entra por aquí, yo entro por el lateral, pero bueno, es muy fácil porque dejo lo que son los zapatos aquí fuera. Y ya estás aquí. Ya lo que he desmontado esto. Entonces, para dormir más cómodo, pasaría a montar lo que son los protectores de los cristales, que lo enseño ahora, Vale. y ya está. Entonces, desde aquí, no sé si es de aquí o de ahí. Es un poco cutre, pero es que, como os digo, como no hay medidas de térmicos para este coche, el colchón no sé si me va... Sí. Bien, pues lo que comentábamos antes, hemos visto que no hace falta realmente desmontar los asientos para tener una cama, con lo cual es una cosa que no podemos circular con ella, es decir, esto no está homologado, hay que montarlo cada vez, ¿de acuerdo? Correcto.
Y de cara a problemas por hecho de dormir dentro del coche, la policía te puede decir algo, ¿has tenido algún problema? Bueno, a ver, lo que es la ley en España no se puede, lo que es el acampar y tal, pues está un poco regulado. El pernoctar dentro de un coche, mientras el coche esté bien aparcado, puedes pernoctar dentro del coche, ¿vale? Sí que es verdad que esto lo hemos utilizado básicamente en el extranjero, en Francia son muy permisivos para esto, en Suiza también, no hemos tenido ningún problema. Lo que sí que es, si dormís aquí en lo que es en España, buscar un buen sitio porque, como habéis visto, para montar la cama tenéis que tirar los asientos para adelante, moverlos, si viene la policía y os dice tenéis que iros de aquí, claro, tenéis que desmontar todo esto para iros, para después volver a montarlo para dormir, ¿vale? Es el único inconveniente que hay en este coche. Pero, como bien decía Raúl, el tema de la homologación, como no está fijado al chasis, porque todo lo que fijes al chasis se tiene que homologar, y esto evidentemente pues no sé ni si lo homologaría sinceramente un mueble camper para una Ateca. Nada, va puesto directamente con unos tacos, y esto de quita y pon no me afecta al viaje, a la movilidad diaria, y lo bueno de esto es que lo puedo utilizar el coche cada día. Evidentemente, cuando lo habéis visto que estaba para montar en la parte delantera esta que hay aquí, pues no la llevo nunca, solo llevo esto aquí que es como un doble fondo, sinceramente me es muy cómodo, y lo otro lo dejo en casa para tener más maletas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre me podéis dejar las opiniones, los comentarios en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Hasta la semana que viene, hasta la próxima, adiós.